lo detuvieron. Solo se le acusaba del asesinato de Moskaljova. Pero con las pruebas contra él acumulándose, la nota que había dejado la mujer y las imágenes en vídeo de sus últimos momentos, los investigadores están seguros de que han detenido al hombre correcto. Y Pichushkin pronto se da cuenta también. Suelen confesar, todo el mundo confiesa, al final no había duda. La investigadora Pumirsina tiene razón. A las pocas horas, Alexander Pichushkin confiesa el asesinato de Marina Moskaljova. En realidad, el maníaco de Vitsa, como me llamaban, soy yo. Después de 8 meses de intenso trabajo, los investigadores tienen al hombre que buscaban. Por supuesto, cuando detuvimos al asesino, todos estábamos muy satisfechos. Ahora los detectives pueden reconstruir los últimos momentos de Marina. Ella había conocido a Pichushkin el 13 de junio. Él le había pedido que fueran a hacer un picnic al parque. Él dijo: estuve sentado ahí con ella durante mucho tiempo, realmente solo, preguntándome si matarla o no. Y al final decidí matarla porque me pareció que si no lo hacía, la vida se convertiría en una tortura para mí. Los investigadores sospechan que Pichushkin ha cometido 14 asesinatos en el parque Vitsa. Pero lo que viene después es una sorpresa absoluta. Por supuesto, ninguno de nosotros podía imaginarse el número real de crímenes que había cometido. Cometí 61 asesinatos. 60 de ellos en el parque Vitsa. Durante 14 años hice lo que me vino en gana. Era casi como Dios. Nadie podía frenarme. Es una confesión sorprendente. Cuando confesó, fue una sorpresa para todos porque es enorme, una cifra enorme. 60 víctimas harían de Pichushkin el asesino en serie más prolífico de Rusia. Incluso más que el depravado carnicero de Rostov, Andrei Chikatilo. Necesitábamos comprobarlo todo. Y eso quería decir que teníamos mucho trabajo por delante antes de dar por cerrado el caso. Y entonces los investigadores encuentran algo que les hace pensar que la historia de Pichushkin podría ser verdad. Después de encontrar a Pichushkin, se hizo un registro de su domicilio. Encontramos un tablero de ajedrez con un número pegado en cada casilla. Cada cifra, cada número, era un asesinato. Quería cometer un asesinato por cada una de las casillas del tablero. ¿Pero era cierto lo que dijo en esa extraordinaria confesión? Él podría haber dicho cualquier cosa, pero nosotros no podíamos creer nada a menos que tuviéramos pruebas. Y para conseguir esas pruebas, tendrían que meterse en la mente del asesino en serie más prolífico de Rusia. En junio de 2006, después de haber encontrado 14 cadáveres en el parque Vitsa, la Brigada de Homicidios de Moscú detiene a Alexander Pichushkin, sospechoso de ser el maníaco de Vitsa. Pero al interrogarle, Pichushkin confiesa no solo los 14 asesinatos de los que la policía tiene conocimiento, dice que ha matado a más de 60 personas, y eso le convierte en el asesino en serie más prolífico de Rusia. Era casi como Dios. ¿Pero es cierto todo lo que dice? Cada una de las confesiones tiene que ser analizada y probada. Es un trabajo ingente. Uno de los nombres que Pichushkin da a los investigadores es el de Vladimir Fomin, un joven que desapareció sin dejar rastro en 2003.
Nikolai Fomin recuerda el día en que desapareció su hijo. Bueno, él se fue el 14 de octubre de 2003. A eso de las 7 de la tarde nos dijo que iba a comprar cigarrillos. Ya no lo vimos más. Era un buen hombre, sensible y amable. Cuidaba de sus amistades y se hizo cargo de su hijo recién nacido. En 2006, la investigadora Pumirsina me llamó. Me pidió que viniese para una entrevista a la comisaría de Leninsky. Y allí me enteré de que todos los casos de desapariciones se habían fundido en un solo caso, el caso Pichushkin. Para seguir construyendo su caso contra él, los fiscales necesitaban que Pichushkin siguiera hablando. El trabajo es asignado a Valeria Shushkova. Mi trabajo era conseguir que siguiera hablando y establecer una relación psicológica con él. Me sentía el padre de todos ellos. Les abrí la puerta de otro mundo. Tu primer asesinato es como tu primer amor. Nunca lo olvidas. Cuanto más cercana a la persona, más agradable es matarla. Es más emocional. Era terrible escuchar las cosas que decía. Incluso para mí, una investigadora con experiencia, percibir el placer y el deleite en su voz cuando describía cómo aplastaba sus cráneos y les clavaba palos y botellas en las heridas. En Rusia, para evitar dudas durante el juicio, los investigadores llevan a los acusados otra vez a la escena del crimen y les hacen reproducir exactamente lo que pasó y filman los resultados. En el caso de Pichushkin, los investigadores necesitan verificar sus sorprendentes declaraciones, pero también están dispuestos a negarle el placer obvio que le proporciona el hecho de revivir sus brutales asesinatos. El investigador Maxim Sarkov es el cámara oficial. Fui al Parque Vitsa con Pichushkin 27 veces en total y filmé más de 40 horas de vídeo con él. Pichushkin tiene una memoria asombrosa para los detalles de sus crímenes. ¿Podrías mostrar con el muñeco cómo le golpeaste? Yo estaba aquí, de pie. Saqué el martillo, corrí hacia él y le golpeé. Él gritó. ¿Con qué parte del martillo le asestaste el golpe? Con el lado romo. El lado romo, ¿no? Sí, él gritaba muy alto. Le golpeé otra vez enseguida. Y él se cayó. Así. ¿De espaldas? De lado. Bien. ¿Y luego qué pasó? Luego le golpeé aquí, ahí, varias veces. En la cabeza, para rompérsela. Le clavé la botella de vodka en la cabeza. Primero quería usar un palo, pero no cabía. Lo saqué y lo tiré. Clavé la botella. Estuvo resollando mucho tiempo, incluso cuando ya estaba muerto. Le golpeé otra vez en la mandíbula. El hecho de que recordara con tanto detalle lo que había hecho en cada momento fue de mucha ayuda. Él conocía el bosque muy bien y nos enseñó los lugares exactos donde había cometido sus crímenes. Denis Adamenko es el oficial que va esposado a él a lo largo de sus confesiones en el bosque. Solo tenía un pensamiento. Quería que nos enseñara todos los que pudiera, que nos lo contara todo. Dónde tiraba a la gente, dónde los dejaba. Quería todas las pruebas que pudiera conseguir. Así que empecé a golpearle así. Pero el caso contra Pichushkin no puede depender solo de su confesión. Cuando los forenses examinan las heridas en la cabeza de Boris Gratchin, un hombre de 64 años que fue asesinado en el Parque Vitsa el 19 de diciembre de 2005, hacen un descubrimiento interesante. Encontramos trozos de plástico introducidos en las heridas.
al examinar las muestras de piel. Nuestra conclusión preliminar fue que esos pequeños fragmentos de plástico podrían formar parte del objeto usado para golpear. La policía de Moscú recuperó este martillo. Pichushkin afirma haberlo usado, pero hace falta probar que es el arma del crimen. Mientras estábamos estudiando con mucho detenimiento el martillo, encontramos que presentaba algunos arañazos profundos en la superficie del mango, cerca de la cabeza. Al compararlo con las partículas que habíamos encontrado, resultó evidente que formaban parte de ese mango. Durante su confesión filmada, Pichushkin reveló muchos asesinatos extraordinarios y también cómo, como asesino, aprovechaba cualquier oportunidad para matar. Todas sus acciones iban encaminadas a cometer tantos asesinatos como fuera posible. El 18 de enero de 2002, Pichushkin conoció a un hombre sin hogar de 40 años llamado Slavin. Le empujé hasta aquí y le tiré al suelo. Y él empezó a decir, ¿por qué me tocas? ¿De qué va todo esto? Así que entonces le levanté por el cinturón y por los pantalones. Así. Le puse así con la mitad de su cuerpo dentro y la otra mitad fuera del balcón. Y luego tiré de sus piernas hacia arriba y se cayó del balcón. Lo siguiente que escuché fue su grito ahí abajo, después de caerse. La gente pensó que se trataba de un suicidio y no de un crimen. Él sabía perfectamente lo que pasaba, sabía perfectamente lo que hacía. Según los investigadores van hurgando más en el pasado, construyen una imagen precisa del hombre que dice haber asesinado a más de 60 personas. Pichushkin nació en Moscú el 9 de abril de 1974. Sus antecedentes parecían corrientes. Vivía con su madre y su hermana en este apartamento de la calle Kersonskaya. Es un piso típico de la época soviética y no está lejos del Parque Vitsa. Tenía un trabajo fijo en un supermercado y en general le caía bien a la gente. Su vida era normal y corriente. Pero Alexander luchaba por ser diferente. Un equipo de médicos del Instituto Ruso de Psicología dedicó 6 meses a estudiar el historial psicológico de Pichushkin. Uno de ellos era el psicólogo Eugeni Machushkin. No era feliz en su vida privada. Solo hacía su trabajo y llevaba una vida solitaria. Por lo que sabemos, intentó vivir con mujeres en varias ocasiones e incluso intentó formar una familia, pero fracasó. El patrón de conducta del que éramos testigos era muy complicado. Aunque pudimos concluir que existía un cierto patrón, una tendencia al asesinato y a las actividades sádicas y agresivas. La pregunta es, ¿por qué hacía todo eso? Para que le diera un subidón, para conseguir satisfacción y placer sexual. Ciertamente, la agresión y la crueldad son muestras de un síndrome sádico y agresivo. Una descarga de sus intenciones agresivas. Tenía un don, el de llevarse bien con la gente y hacer que se sintieran tranquilos. Era capaz de hacer amistad con la gente y le resultaba fácil mantener el contacto con ellos sin darles la oportunidad de sentir el peligro, y cuando llegaba el momento simplemente les aplastaba la cabeza. Durante las 40 horas de confesión filmada en el bosque, Pichushkin continúa horrorizando a los investigadores por la naturaleza de sus crímenes. Pichushkin nos llevó al lugar de un crimen del que no sabíamos nada, y allí encontramos los restos de un hombre que nunca había sido descubierto. Los dientes están ahí. Y los huesos. ¿Ves? Queda un maxilar. Aquí hay más huesos.
El maxilar pertenece a Oleg Luernenko, un trabajador